El día que Marina cruzó la puerta de la mansión Sandoval, no sabía que estaba a punto de enfrentar la prueba más devastadora de su vida. Lo que descubriría sobre aquellos niños la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. El agua sucia del vaso se derramó sobre la cabeza de la anciana empleada, empapando su cabello gris mientras los cristales de hielo rodaban por su rostro arrugado. El líquido marrón, que claramente había sido usado para enjuagar pinceles de pintura, manchó su uniforme inmaculado mientras ella permanecía inmóvil, con las manos temblando y los ojos cerrados con fuerza, como si al no ver la humillación pudiera hacer que desapareciera. Las carcajadas estallaron en el salón principal de la mansión Sandoval. «¡Deberías ver tu cara, Clemencia!». La voz del adolescente cortaba el aire con crueldad refinada. Cristian Sandoval, heredero de una fortuna construida sobre torres de cristal y contratos millonarios, sostenía su teléfono capturando cada segundo de la degradación. «¡Esto va a ser viral!». ¿Sabías que las personas mayores son las más graciosas cuando se enojan? Camila, varios años menor que su hermano pero igualmente despiadada, aplaudía mientras saltaba sobre el sofá de cuero italiano. Otra vez, Clemencia, ponte aquí y finge que no sabes qué va a pasar». Marina observaba desde el marco de la puerta de entrada, su maleta todavía en la mano, su credencial de nueva empleada colgando de su cuello como un peso muerto. Acababa de llegar para su primer día de trabajo, y lo primero que presenciaba era esto: 2 niños destruyendo sistemáticamente la dignidad de una mujer que podría ser su abuela. La escena la golpeó como un puñetazo en el estómago, no solo por la crueldad, sino por algo más profundo que reconocía en los ojos de aquella anciana. Era la misma mirada de derrota que había visto en el espejo durante años. «Por favor, jóvenes». La voz de Clemencia era apenas un susurro quebrado. «Tengo que terminar de limpiar el salón antes de que su padre regrese. Si encuentra el desorden...». «¿Si encuentra el desorden? ¿Qué?». Cristian se acercó peligrosamente, su altura ya considerable para su edad, su postura intimidante aprendida de observar cómo su padre manejaba empleados. «¿Nos va a castigar? ¿Nos va a quitar la mesada?». Se rió con amargura. «Papá ni siquiera sabe nuestros nombres completos, cree que todavía estamos en primaria». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Porque en esa confesión casual, Marina había captado la verdad venenosa detrás de aquella crueldad. Estos niños no estaban siendo malvados por placer, sino porque estaban desesperados por cualquier tipo de atención, incluso si era negativa. Pero eso no justificaba nada. «Disculpen», la voz de Marina salió más firme de lo que esperaba. Dejó su maleta en el suelo con deliberada lentitud, sus ojos fijos en los 2 jóvenes. «¿Alguien puede indicarme dónde está el despacho del señor Sandoval?». La atmósfera en el salón cambió instantáneamente. Cristian y Camila giraron hacia ella con expresiones idénticas de sorpresa mezclada con evaluación depredadora. Era evidente que estaban acostumbrados a que los empleados nuevos observaran sus travesuras en silencio aterrorizado, memorizando las reglas no escritas de la mansión. No interferir, no juzgar, no existir más allá de sus funciones. «¿Quién eres tú?», preguntó Camila con ese tono de superioridad que los niños aprenden de adultos que nunca les han enseñado humildad. «Marina», respondió simplemente caminando hacia Clemencia y ofreciéndole su propio pañuelo limpio. La anciana lo tomó con manos temblorosas, sus ojos llenos de una gratitud mezclada con advertencia. «Cuidado», parecían decir, «estos niños destruyen a quienes se les oponen». «No te pregunté tu nombre». Camila bajó del sofá, cruzando sus brazos con actitud desafiante. «Te pregunté quién eres. Porque si eres otra empleada estúpida que viene a decirnos qué hacer, puedes irte marchando ahora mismo». Marina se arrodilló para quedar a la altura de la niña, un movimiento que tomó a todos por sorpresa. Desde esa posición, miró directamente a los ojos de Camila con una intensidad que hizo que la pequeña retrocediera involuntariamente. «Soy alguien que sabe exactamente lo que se siente cuando el mundo te ignora», dijo Marina con una voz suave pero cargada de algo que hizo que hasta Cristian dejara de grabar. «Soy alguien que entiende que cuando gritas, es porque nadie te escucha cuando hablas. Y soy alguien que no va a permitir que lastimen a otras personas solo porque ustedes están lastimados». El salón quedó en silencio absoluto. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj antiguo en la pared y la respiración agitada de Clemencia, quien observaba la escena como si estuviera presenciando algo imposible.
Alguien confrontando a los herederos Sandoval y viviendo para contarlo. No tienes idea de quiénes somos, sisleó Cristian, pero había algo en su voz que traicionaba incertidumbre. Una palabra nuestra y estás despedida antes de que termines de desempacar. Tienes razón, no sé quiénes son. Marina se puso de pie lentamente, manteniendo contacto visual con el adolescente. Pero sé quiénes podrían ser si alguien les mostrara que hay mejores formas de conseguir lo que necesitan. ¿Y qué crees que necesitamos? La pregunta de Camila salió con más vulnerabilidad de la que pretendía mostrar. Marina estaba a punto de responder cuando una voz autoritaria cortó el aire desde la entrada principal del salón. ¿Qué está pasando aquí? Todos giraron hacia la figura que acababa de entrar. Una mujer de mediana edad, vestida con un traje impecable que gritaba poder y control, observaba la escena con ojos que habían perfeccionado el arte de evaluar situaciones en segundos. Su placa de identificación la presentaba como directora de personal de la mansión Sandoval. «Señora Beatriz», balbuceó Clemencia, intentando limpiar rápidamente su uniforme manchado. «Hubo un pequeño accidente». «No fue un accidente». La voz de Marina cortó la mentira piadosa antes de que pudiera establecerse. Estos jóvenes deliberadamente arrojaron agua sucia sobre la señora Clemencia mientras la grababan para entretenimiento. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Beatriz miró a Marina con una expresión imposible de descifrar. Luego a los niños, luego a Clemencia con su uniforme arruinado. «Clemencia, puedes retirarte a cambiarte», dijo finalmente Beatriz, con voz medida. «Te descontaremos el costo de un uniforme nuevo de tu salario». «¿Qué?». Marina no pudo contener su incredulidad. «Ella tiene que pagar por un uniforme que ellos arruinaron». «Así funcionan las cosas aquí», respondió Beatriz fríamente, volteando hacia Marina con evaluación renovada. «Y hablando de cómo funcionan las cosas, necesito ver tu documentación en mi oficina. Ahora». Mientras Marina seguía a Beatriz fuera del salón, pudo escuchar las risas renovadas de Cristian y Camila. Pero había algo diferente en esas risas ahora, algo forzado, como si estuvieran tratando de convencerse a sí mismos de que seguían siendo invencibles. La oficina de Beatriz era un santuario de eficiencia fría. Archivadores meticulosamente organizados, escritorios sin una mota de polvo, y fotografías enmarcadas mostrando a Beatriz recibiendo premios por excelencia en gestión de personal. Todo en esa habitación comunicaba un mensaje claro. Aquí se valoraba el orden por encima de la humanidad. «Siéntate». No fue una invitación, fue una orden. Marina se sentó, manteniendo su espalda recta y sus manos tranquilas sobre su regazo, un truco que había aprendido en tiempos donde mostrar nerviosismo significaba vulnerabilidad. Beatriz abrió un folder con la documentación de Marina, sus ojos escaneando cada página con precisión quirúrgica. El silencio se extendió deliberadamente, una táctica de intimidación que Marina reconoció inmediatamente. «Tu currículum es interesante», dijo finalmente Beatriz, su tono cargado de implicaciones. 5 años trabajando en el Hospital General San Rafael como enfermera. Excelentes referencias, certificaciones en cuidado pediátrico y geriatría. Y luego de repente, nada durante casi un año. Hasta que aplicas para una posición de empleada doméstica en esta casa. Marina mantuvo su expresión neutral, aunque sintió como cada palabra era una aguja pinchando heridas que apenas habían comenzado a sanar. «La vida tiene formas de cambiar nuestros planes», respondió simplemente. «Claramente». Beatriz cerró el folder con un golpe seco. «Pero aquí está lo que necesitas entender, Marina. Esta no es una casa común. Los señores Sandoval son personas extremadamente importantes. El señor Eduardo Sandoval maneja inversiones que mueven economías enteras. La discreción, la lealtad y sobre todo, la no interferencia en asuntos familiares son requisitos absolutos». «¿No interferencia?». Marina repitió las palabras con cuidado. «¿Significa eso que debo ignorar cuando 2 niños torturan emocionalmente a una empleada anciana?». Los ojos de Beatriz se endurecieron. «Significa que debes entender tu lugar. Cristian y Camila son los herederos de esta fortuna. Clemencia es reemplazable. Tú eres reemplazable. Ellos no. Todos somos reemplazables», respondió Marina con una calma que contrastaba con la tensión en la habitación. «Pero algunos merecemos ser tratados como humanos mientras todavía estamos aquí». Beatriz se recostó en su silla, estudiando a Marina con nueva intensidad.
Eres diferente de las otras empleadas que hemos contratado. No sé si eso es bueno o catastrófico. Tal vez sea exactamente lo que esta casa necesita. O tal vez sea exactamente lo que te destruirá. Beatriz abrió un cajón y sacó un documento. Tienes un contrato de prueba de 3 meses. Si durante ese tiempo causas cualquier problema, cualquier disturbio en la rutina de esta familia, serás despedida sin referencias. ¿Entendido? Marina tomó el documento, leyendo rápidamente las cláusulas. Era un contrato estándar, pero había algo en la forma en que estaba redactado que revelaba la paranoia detrás de aquellas paredes de mármol. Acuerdos de confidencialidad extensos, restricciones sobre interacciones con los niños, prohibiciones específicas sobre involucramiento emocional con asuntos familiares. ¿Por qué tantas reglas sobre no involucrarse emocionalmente?, preguntó Marina. Beatriz vaciló por primera vez. Una microexpresión de algo que podría haber sido tristeza cruzó su rostro antes de que la máscara profesional se reinstalara. Porque las últimas 3 empleadas que se involucraron emocionalmente terminaron destruidas, respondió finalmente. Esta familia tiene formas de romper a las personas que intentan arreglarla. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una profecía mientras Marina firmaba el contrato, sellando su destino en una casa donde la riqueza había comprado todo, excepto la felicidad. Cuando Marina salió de la oficina, encontró a Clemencia esperando en el pasillo, ahora con un uniforme limpio pero con los ojos todavía rojos de lágrimas contenidas. «No debiste hacer eso», susurró la anciana, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «Ahora van a hacerte la vida imposible». «Ya he vivido lo imposible», respondió Marina suavemente. «Esto solo será difícil». Clemencia tomó la mano de Marina con dedos temblorosos. «Eres amable, demasiado amable para este lugar. Los niños no siempre fueron así, ¿sabes? Hubo un tiempo cuando Christian me preguntaba sobre mi día, cuando Camila dibujaba tarjetas para todos los empleados en sus cumpleaños. Pero eso fue antes de... ¿Antes de qué?». Los ojos de Clemencia se llenaron de lágrimas frescas, antes de que su madre desapareciera. El mundo de Marina se detuvo. ¿Desaparecer? ¿Qué quieres decir con desaparecer? Pero antes de que Clemencia pudiera responder, el sonido de llantas sobre grava anunció la llegada de alguien. Ambas mujeres se movieron instintivamente hacia la ventana más cercana, y vieron un auto negro de lujo deteniéndose frente a la entrada principal. Del vehículo emergió un hombre que irradiaba poder incluso desde la distancia. Alto, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Marina, Eduardo Sandoval caminaba hacia su mansión con la postura de alguien que había conquistado el mundo y ahora lo encontraba terriblemente aburrido. «El señor está en casa», susurró Clemencia con algo que sonaba peligrosamente cercano al miedo. «Rápido, necesitas estar en tu estación de trabajo antes de que nos vea aquí charlando». Mientras Marina seguía a Clemencia por los pasillos laberínticos de la mansión, no podía sacudirse la sensación de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente. Esta familia tiene formas de romper a las personas que intentan arreglarla. Pero lo que nadie en esa casa sabía, aún era que Marina no estaba allí para ser rota. Había venido a esa mansión con un propósito que iba mucho más allá de simplemente conseguir un empleo. Y cuando descubrieran la verdad sobre quién era realmente y por qué había aceptado trabajar en la mansión Sandoval, todo cambiaría. Porque Marina tenía un secreto que conectaba su pasado con el futuro de aquellos niños de formas que nadie podría haber imaginado. Y ese secreto estaba a punto de explotar. El comedor principal de la mansión Sandoval parecía diseñado para intimidar. Una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas se extendía bajo una araña de cristal que costaba más que una casa completa. Los cubiertos de plata reflejaban las llamas de velas perfumadas, y cada plato había sido colocado con precisión milimétrica por manos expertas. Marina observaba desde su posición cerca de la cocina, lista para servir según las instrucciones meticulosas que Beatriz le había dado. Su primera cena formal en la mansión Sandoval, y cada nervio en su cuerpo estaba en alerta máxima. Eduardo Sandoval se sentó a la cabecera de la mesa sin levantar la vista de su teléfono. Ni siquiera había saludado a sus hijos cuando entró al comedor. Simplemente asumió su posición como si fuera un rey aburrido en su trono.
Su presencia llenaba el espacio con una energía fría que hacía que el aire acondicionado pareciera cálido en comparación. Cristian y Camila entraron momentos después, y Marina observó algo que le partió el corazón. Ambos niños habían cambiado de ropa. Cristian llevaba una camisa formal perfectamente planchada, su cabello peinado hacia atrás. Camila usaba un vestido que probablemente era apropiado para una cena de gala, con sus rizos cuidadosamente arreglados. Se habían vestido así para su padre. Pero Eduardo no levantó la vista. «Buenas noches, papá». La voz de Camila era pequeña, esperanzada, completamente diferente de la niña cruel que Marina había visto horas antes. Eduardo ni siquiera articuló una palabra real. Solo emitió un sonido de reconocimiento mínimo mientras sus dedos volaban sobre la pantalla de su teléfono. Marina vio cómo la luz se apagaba en los ojos de Camila. Fue como ver morir una estrella en tiempo real. Cristian se sentó con los puños apretados, su mandíbula tensa de una forma que era demasiado madura para su edad. Tuvimos exámenes finales esta semana. Obtuve las mejores calificaciones de mi clase en todas las materias. Silencio. Eduardo seguía escribiendo en su teléfono, ajeno o indiferente al intento desesperado de conexión de su hijo. «Papá, ¿escuchaste lo que dijo Cristian?». Camila intentó nuevamente, su voz quebrándose ligeramente. «Fue el mejor de todos». «Excelente», murmuró Eduardo sin levantar la vista. «Eso es lo que se espera de un Sandoval». La respuesta automática, vacía de cualquier orgullo genuino o interés real, cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Marina sintió náuseas observando cómo aquellos niños, que había visto ser monstruos apenas horas atrás, se transformaban en versiones desesperadas de sí mismos, hambrientos de una migaja de atención paterna. Clemencia entró desde la cocina llevando la sopa de entrada, sus manos todavía temblando levemente. Cuando se acercó a servir a Eduardo, el hombre finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Esta sopa tiene crema?», preguntó con tono cortante. «Sí, señor. Es sopa de calabaza con... Te dije explícitamente esta mañana que no quería lácteos en mi cena». Eduardo empujó el plato hacia el centro de la mesa con disgusto. «¿Tan difícil es seguir instrucciones simples?». «Señor, Usted no mencionó nada sobre... ¿Estás diciéndome que soy un mentiroso?». La voz de Eduardo subió peligrosamente. Marina vio cómo Clemencia se encogía, cómo sus manos comenzaban a temblar más violentamente. La anciana estaba a punto de quebrarse nuevamente, y esta vez el abusador no era un niño confundido, sino un adulto que debería saber mejor. «Disculpe, señor Sandoval». La voz de Marina cortó la tensión como una navaja. Todos los ojos giraron hacia ella con sorpresa. «Fue mi error. Yo preparé la sopa siguiendo la receta equivocada del archivador. La señora Clemencia no tuvo nada que ver». El silencio que siguió era tan denso que Marina podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. Eduardo la estudió con ojos que habían evaluado y descartado a miles de empleados a lo largo de su carrera. «¿Y tú eres?», preguntó finalmente. «Marina, señor. La nueva empleada». «Primer día y ya cometiendo errores». Eduardo se recostó en su silla, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Esperemos que no se convierta en un patrón». «No lo será», respondió Marina firmemente, sosteniendo su mirada a pesar de que cada instinto le gritaba que bajara los ojos. «Traeré una sopa alternativa inmediatamente». Mientras Marina regresaba a la cocina con Clemencia siguiéndola de cerca, la anciana susurró urgentemente. «No debiste hacer eso. Ahora él te tiene en su radar». «Prefiero estar en su radar que verte destruida nuevamente en un día», respondió Marina, buscando ingredientes para improvisar algo rápido. «No entiendes cómo funciona aquí», insistió Clemencia, sus ojos húmedos. «El señor Eduardo, cuando se fija en alguien, cuando decide que eres un problema, encuentra formas de hacerte desaparecer». Esas palabras, «hacerte desaparecer», resonaron de forma siniestra en la mente de Marina, recordándole el comentario anterior sobre la madre de los niños. Pero no tenía tiempo para investigar ahora. 15 minutos después, Marina regresó al comedor con una sopa de verduras sin lácteos, preparada con una habilidad que revelaba entrenamiento culinario más allá de lo que una simple empleada doméstica debería poseer. La colocó frente a Eduardo con manos firmes. Él la probó en silencio. 1 segundo, 2, 3. «Aceptable», dijo finalmente, y por alguna razón, esa palabra se sintió como una victoria. Pero la cena apenas estaba comenzando.
El plato principal fue servido sin incidentes mayores, cortes de carne preparados a la perfección, acompañamientos elaborados que mostraban el talento del chef privado de la familia. Pero la tensión en la mesa crecía con cada minuto de silencio que Eduardo imponía mientras seguía revisando su teléfono. Finalmente, Camila decidió intentar algo diferente. «Papá, mi maestra de arte dice que tengo talento especial para la pintura». Su voz era cuidadosamente optimista. Pintó un retrato de mamá de memoria y dijo que capturé perfectamente su... El sonido del tenedor de Eduardo golpeando su plato interrumpió a Camila con violencia verbal. «No menciones a esa mujer en esta mesa». Su voz era hielo envuelto en veneno. El rostro de Camila se descompuso. Marina vio cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de la niña, cómo su labio inferior temblaba con esfuerzo por no llorar. Cristian inmediatamente puso su mano sobre la de su hermana bajo la mesa, un gesto de protección fraternal que reveló cuántas veces había tenido que consolarla así. «Solo estaba diciendo que...» Camila intentó nuevamente con voz pequeña. «¿Qué parte de no menciones a esa mujer no entendiste?» Eduardo finalmente levantó la vista de su teléfono, y su expresión era de furia contenida. «Tu madre decidió abandonarnos. Dejó esta familia por razones que son asunto mío, no tuyo. No quiero escuchar su nombre. No quiero ver sus pinturas. Y ciertamente no quiero que llenes la cabeza de tu hermano con fantasías sobre su regreso. Ella no nos abandonó». Las palabras salieron de Cristian como explosión, su silla raspando el suelo cuando se puso de pie abruptamente. «Tú la corriste. Todos los empleados lo saben. Cambiaste las cerraduras y le prohibiste volver a vernos». El aire en el comedor se volvió tóxico. Marina observaba la escena desarrollarse con el corazón en la garganta, cada revelación cayendo como bomba tras bomba. Eduardo se puso de pie lentamente, su altura imponente, su presencia llenando el espacio con autoridad aprendida en salas de juntas, donde destruía empresas competidoras antes del desayuno. «Cuidado con tus palabras, Cristian». La amenaza en su voz era clara. «Eres mi hijo, pero hay límites». «¿Límites?» Cristian soltó una risa amarga que sonaba terrorífica viniendo de alguien tan joven. «Tú no sabes nada sobre límites. Trabajas 20 horas al día. No sabes en qué grado estamos. No sabes cuáles son nuestros colores favoritos o qué nos gusta desayunar. La única razón por la que recuerdas que existimos es porque tu asistente pone cena familiar en tu calendario una vez por semana». Cada acusación era una puñalada precisa en verdades que Eduardo claramente no quería enfrentar. Marina vio algo parpadeando en los ojos del hombre. ¿Culpa? ¿Dolor? Antes de que la máscara de frialdad se reinstalara con fuerza brutal. «Termina tu cena y vete a tu habitación». Eduardo había vuelto a sentarse, su voz controlada nuevamente. «Ambos, ahora». «No». Camila se puso de pie también, su vestido bonito temblando con cada sollozo que intentaba contener. «No hasta que nos digas por qué mamá se fue. Teníamos derecho a despedirnos. Teníamos derecho a...» La mano de Eduardo golpeó la mesa con tal fuerza que todos los cubiertos saltaron, el sonido resonando como disparo en el comedor. «Ya basta». El grito hizo que Camila retrocediera, tropezando con su propia silla. Cristian inmediatamente la atrapó, protegiéndola con su cuerpo en un reflejo automático que hablaba de años de ser el escudo emocional de su hermana. Fue en ese momento, viendo a dos niños aterrorizados, abrazándose mientras su padre los miraba con una mezcla de ira y algo que podría haber sido dolor, que Marina tomó la decisión más arriesgada de su vida. «Suficiente». Su voz no era un grito, pero cortó el aire con autoridad que venía de algún lugar profundo dentro de ella. «Todos necesitan calmarse. Ahora». Eduardo giró hacia ella con incredulidad absoluta. «¿Disculpa?» «Dije que todos necesitan calmarse». Marina caminó deliberadamente entre Eduardo y sus hijos, colocándose como barrera física. «Estos niños están sufriendo. Usted está sufriendo. Y gritar no va a resolver nada». «¿Quién diablos te crees que eres?» La voz de Eduardo era peligrosamente baja. «Eres una empleada. Una empleada del primer día que aparentemente no tiene idea de cuál es su lugar». «Mi lugar», respondió Marina con calma mortal, «es donde puedo ayudar a personas que están en dolor. Y estas dos personas claramente necesitan ayuda. Saldrás de esta casa inmediatamente». Eduardo sacó su teléfono. «Llamaré a seguridad para que te escolten». «Hace 3 años», interrumpió Marina,
y había algo en su tono que hizo que Eduardo pausara. Trabajé en el Hospital General San Rafael como enfermera en la unidad pediátrica. Vi a muchos niños que llegaban con accidentes que claramente no eran accidentes. Vi a niños con huesos rotos, con moretones en patrones que contaban historias de abuso sistemático. ¿Estás insinuando que yo...? No estoy insinuando nada sobre violencia física, cortó Marina. Pero he visto suficiente negligencia emocional para reconocerla cuando la presencio. Y señor Sandoval, usted está matando a sus hijos lentamente. No con golpes, sino con indiferencia. El silencio que siguió era diferente. No era silencio de shock o miedo, sino silencio de verdades que habían sido enterradas profundamente finalmente siendo desenterradas. Eduardo la miraba como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Dijiste Hospital General San Rafael? Su voz había cambiado, algo quebrándose en su tono controlado. Sí. ¿Hace 3 años? Sí. Eduardo se dejó caer en su silla lentamente, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban mientras sostenía el borde de la mesa. Dios mío, susurró. Tú eres la enfermera de Lucía. El mundo se detuvo. Marina sintió como todos los ojos en la habitación se clavaban en ella. Cristian y Camila la miraban con expresiones de confusión absoluta, tratando de procesar lo que esas palabras significaban. ¿Conociste a mamá? La voz de Camila era pequeña, quebrada, llena de una esperanza tan frágil que amenazaba con desintegrarse al menor toque. Marina cerró los ojos, respirando profundamente. El secreto que había guardado tan cuidadosamente, el secreto que la había traído a esta casa, estaba a punto de explotar en formas que cambiarían todo. Sí, respondió finalmente, abriendo los ojos para mirar directamente a aquellos 2 niños, que no sabían que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. Conocí a su madre. Lucía Sandoval fue mi paciente durante sus últimas semanas en el hospital. La palabra últimas cayó como guillotina sobre cualquier esperanza que los niños hubieran estado albergando secretamente. ¿Últimas semanas? Cristian dio un paso adelante, su voz temblando. ¿Qué quieres decir con últimas semanas? Papá nos dijo que mamá se fue a vivir a Europa porque ya no nos quería. Marina giró lentamente hacia Eduardo, y en sus ojos había una acusación tan poderosa que el hombre rico y poderoso se encogió en su silla. Señor Sandoval, dijo Marina con voz que contenía años de ira contenida. ¿Nunca les dijiste a tus hijos la verdad sobre su madre? Eduardo no respondió. No podía. Su silencio era confesión suficiente. Y fue entonces cuando Marina supo que la verdad, toda la verdad horrible, devastadora, transformadora, tenía que salir finalmente. Porque Lucía Sandoval no había abandonado a sus hijos. Lucía Sandoval había muerto. Y Marina había sido la enfermera que sostuvo su mano durante sus últimas horas. El comedor de la mansión Sandoval se había convertido en el centro del universo. Las velas perfumadas seguían ardiendo, indiferentes al terremoto emocional que acababa de sacudir cada rincón de esa habitación de mármol y caoba. Los cubiertos de plata permanecían intactos sobre los platos, porque nadie había vuelto a comer desde que Marina pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Lucía Sandoval había muerto. Camila fue la primera en reaccionar. No con llanto, sino con algo más desgarrador. Una risa pequeña, casi inaudible. La risa confundida de alguien cuya mente se niega a procesar lo que acaba de escuchar. No. Su voz era apenas un hilo. No, eso no es verdad. Papá dijo que mamá se fue a Europa. Dijo que nos iba a escribir cuando se instalara. Yo todavía tengo la carta que le escribí para que se la llevara Beatriz cuando viajara a... Camila. La voz de Eduardo sonó rota, diferente a todo lo que Marina había escuchado de él hasta ese momento. El hombre que había llenado cada habitación con autoridad fría, ahora parecía haberse encogido dentro de su propio traje impecable, como si de repente le quedara 3 tallas grande. No me digas Camila con esa voz. La niña se puso de pie de golpe, derribando su silla hacia atrás. Dime que esta mujer está mintiendo. Dime que mamá está en Europa y que pronto nos va a llamar. Dímelo. El silencio de Eduardo fue una confesión que resonó más fuerte que cualquier grito. Cristian no lloró. Se quedó completamente inmóvil, sus manos apoyadas sobre la mesa, sus nudillos blancos de la presión que ejercía contra la madera. Cuando finalmente habló,
Su voz tenía la frialdad de alguien que ha construido muros durante tanto tiempo que ya ni recuerda cómo era vivir sin ellos. ¿Cuándo? Una sola palabra. 2 letras. El peso de un mundo entero. Marina lo miró directamente. Hace tiempo. Estuvo internada en el Hospital General San Rafael durante varias semanas. Yo fui su enfermera principal durante ese periodo. ¿Qué tenía? La pregunta de Christian era clínica, controlada. La pregunta de alguien que ha decidido entender con la mente, porque el corazón ya no puede procesar más. Una enfermedad del corazón. Marina eligió sus palabras con el cuidado de quien ha dado malas noticias muchas veces, y sabe que no hay manera de hacerlas suaves, solo honestas. Llegó al hospital en una condición muy avanzada. Los médicos hicieron todo lo posible. ¿Llegó sola? La voz de Christian se quebró por primera vez en esa última palabra. Marina no pudo responder de inmediato, porque la respuesta era una de esas verdades que podían liberar y destruir al mismo tiempo. Sí, dijo finalmente. Llegó sola. El sonido que salió de Eduardo Sandoval no fue un llanto. Fue algo más primitivo, más profundo, el sonido de un hombre enfrentando la dimensión real de sus propios errores, después de años de huir de ellos. ¿Por qué? Camila había dejado de gritar. Ahora estaba de pie en el centro del comedor, abrazándose a sí misma con la desesperación de alguien que busca calor donde ya no hay ninguno. ¿Por qué nos dijiste que se fue? ¿Por qué nos robaste la oportunidad de despedirnos de ella? Porque no sabía cómo decírselos. La voz de Eduardo era irreconocible, porque cuando Lucía y yo, cuando nuestra relación terminó, yo estaba tan lleno de orgullo, de ira, que no quise saber nada de ella. Cambié las cerraduras, sí. La alejé de esta casa. Y cuando semanas después me llamaron del hospital para informarme que había ingresado, se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Ya era demasiado tarde para llegar a tiempo. ¿Fuiste al hospital?, preguntó Christian. Fui. Eduardo asintió lentamente. Pero ella ya no estaba consciente cuando llegué. Yo nunca pude hablar con ella. Nunca pude pedirle perdón. Fue en ese momento cuando Marina tomó una decisión que había estado posponiendo desde el instante en que reconoció a Eduardo Sandoval. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre pequeño, doblado con el cuidado de algo que ha sido guardado durante mucho tiempo. El sobre estaba dirigido con letra femenina, temblorosa, pero inconfundiblemente clara. Para mis hijos, para cuando estén listos. El oxígeno pareció abandonar la habitación. Su madre me lo dio a mí, dijo Marina con voz serena, aunque por dentro sentía que el corazón se le salía del pecho. La última noche tuvo un momento de lucidez. Me pidió que guardara esta carta, que esperara el momento correcto para entregarla. Hizo una pausa, mirando a los 2 niños con una intensidad llena de ternura. Creo que ese momento es ahora. Camila dio un paso hacia adelante con manos extendidas, como si el sobre fuera algo sagrado que podía desvanecerse si lo tocaba demasiado rápido. «Puedo...». «Es tuya», respondió Marina simplemente. «Es de los 2». Las manos de Camila temblaban tanto que Christian tuvo que ayudarla a sostener el sobre. Los 2 hermanos, que horas antes habían sido crueles y despiadados con los empleados de esa casa, ahora estaban hombro a hombro, reducidos a lo que siempre habían sido en el fondo. 2 niños que necesitaban desesperadamente a su madre. Christian abrió el sobre con una lentitud que hablaba de miedo. El miedo de quien sabe que lo que está a punto de leer cambiará todo lo que ha construido para sobrevivir. La carta tenía 3 páginas, escritas con esa misma letra temblorosa, a veces desvaneciéndose, como si las fuerzas hubieran ido y venido mientras Lucía la escribía. Christian comenzó a leer en voz alta, y su voz se quebró desde la primera línea. Mis amores, si están leyendo esto, es porque ya no estoy con ustedes de la manera en que hubiera querido. Pero necesito que sepan algo antes que nada. Me fui sin odio. Me fui pensando en sus risas. Camila dejó escapar un sollozo que sonó como algo rompiéndose dentro de ella. Christian, mi niño grande que siempre quiso proteger a todos, te pido que no cargues ese peso solo. Que aprendas que la fortaleza más real no es la que nos impide llorar, sino la que nos permite hacerlo y levantarnos después. Christian cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro sin que hiciera ningún intento de detenerlas. Era la primera vez, Marina estaba segura, que ese adolescente lloraba sin esconderse.
Camila, mi artista, mi niña que pinta el mundo con colores que nadie más puede ver. Nunca dejes de crear. En cada cuadro que hagas, estaré yo mirando por encima de tu hombro, orgullosa de cada pincelada. La niña cayó de rodillas en el suelo del comedor, llorando con todo su cuerpo, sin vergüenza, sin control, con la libertad devastadora del dolor que finalmente encuentra salida. Marina sintió cómo sus propias lágrimas comenzaban a caer. No las contuvo. Y a su padre, si de alguna manera estas palabras llegan hasta él, quiero que sepa que lo amé, que nuestro amor fue real, aunque se rompió, que los errores que cometimos los dos no borran los años hermosos que tuvimos, y que lo único que le pido, lo único, es que cuide a nuestros hijos, no que les dé dinero o cosas, que los mire, que los escuche, que sepa quiénes son. Eduardo Sandoval, el hombre que movía economías y nunca perdía la compostura en ninguna sala de juntas del mundo, estaba llorando con la cara entre las manos. El sonido de ese llanto era diferente a todo lo que Marina había escuchado en años de trabajo en hospitales. Era el llanto de alguien enfrentando, por primera vez y de golpe, el costo real de todas las decisiones que había tomado, desde el orgullo en lugar del amor. Christian terminó de leer la carta en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Cuando llegó al final, dobló las páginas con el mismo cuidado con que las había abierto, y las sostuvo contra su pecho, como si pudiera absorber a través del papel algo de la mujer que las había escrito. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, cruzó el comedor, y se paró frente a su padre. Eduardo levantó la vista, con los ojos enrojecidos y el rostro deshecho, esperando quizás una acusación más, otro golpe de verdad que merecía recibir. Pero Christian lo abrazó. No fue un abrazo cálido, no fue un abrazo de perdón completo. Fue el abrazo torpe, rígido, de alguien que no recuerda bien cómo hacerlo porque hace demasiado tiempo que no lo practica. Pero fue real. Y Eduardo lo recibió aferrándose a su hijo con una desesperación que contenía años de distancia acumulada. Camila observó desde el suelo, todavía llorando, y lentamente se incorporó para unirse al abrazo. El cuadro que formaron los tres en ese comedor lujoso e iluminado por velas era simultáneamente el más rico y el más pobre que Marina había visto en su vida. Una familia que lo tenía todo materialmente y que había estado viviendo en la más absoluta pobreza emocional. Marina recogió silenciosamente los platos sin tocar y comenzó a retirarse hacia la cocina, sintiendo que ese momento pertenecía solo a ellos. Fue entonces cuando la voz de Christian la detuvo. «Marina». Ella se giró. El adolescente la miraba desde el abrazo familiar, con los ojos todavía brillantes de lágrimas. «¿Por qué guardaste la carta tanto tiempo? ¿Por qué esperaste para dárnosla?». Era la pregunta que Marina había sabido que llegaría. La pregunta para la que llevaba tanto tiempo preparando una respuesta. «Porque su madre me pidió que esperara el momento correcto», respondió. «Y me dijo algo más. Algo que me pidió que solo les dijera cuando estuvieran listos para escucharlo». Los tres Sandoval la miraban ahora con una atención absoluta. Hasta Beatriz, que había aparecido silenciosamente en el umbral de la puerta al escuchar el llanto, estaba inmóvil. «Su madre sabía que estaba enferma desde mucho antes de ingresar al hospital», dijo Marina. «Durante los meses anteriores, mientras su situación empeoraba, siguió de cerca la vida de ustedes desde lejos. Tenía personas que le contaban cómo estaban, cómo crecían». Marina hizo una pausa. «Y cuando supo que yo buscaba trabajo como empleada doméstica, me buscó a mí específicamente. Me pidió que viniera a esta casa». El silencio era total. «Lucía Sandoval no me contrató como empleada», continuó Marina, y cada palabra caía como piedra en agua quieta. «Me pidió que viniera a cuidar a sus hijos, a estar con ellos de la manera en que ella ya no podría. Me dio información sobre cada uno. Los miedos de Camila, la soledad de Christian, el dolor de Eduardo. Me pidió que no los juzgara, sino que los entendiera». Camila abrió la boca sin emitir sonido. «¿Mamá te mandó?», susurró finalmente. «Sí», respondió Marina con una voz que apenas se sostenía. «Soy el último regalo que su madre les dejó». Y en ese instante, mientras la araña de cristal proyectaba destellos de luz sobre una familia que acababa de comenzar a reconstruirse sobre las ruinas de sus mentiras y sus silencios,
Marina sintió por primera vez, desde hacía mucho tiempo, que había llegado exactamente al lugar donde debía estar. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que Lucía Sandoval no había actuado sola en ese plan. Y que la persona que la había ayudado a organizar todo, la persona que conocía cada detalle de esa familia desde adentro, seguía en esa misma habitación, mirándolos, en silencio. Todos los ojos giraron hacia Beatriz. No fue una decisión consciente. Fue un instinto colectivo, la misma reacción que tiene un grupo de personas cuando de repente comprenden que la respuesta a todas sus preguntas ha estado parada frente a ellos desde el principio. Beatriz permanecía en el umbral del comedor con una expresión que ya no era la máscara profesional de siempre. Era algo más desnudo, más humano, más aterrador. Beatriz. La voz de Eduardo era irreconocible, baja, cargada de una sospecha que crecía con cada segundo de silencio. ¿Cuánto sabes de todo esto? La mujer que había dirigido con mano de hierro cada aspecto doméstico de la mansión Sandoval durante años, no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de Eduardo a Marina, luego a los niños, y finalmente volvieron a Eduardo con algo que parecía una decisión tomada en tiempo real. Todo, dijo simplemente. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. Explícate. Eduardo se separó de sus hijos lentamente, su postura recuperando algo de esa autoridad que lo definía, aunque ahora era una autoridad frágil, agrietada, la de un hombre que acaba de descubrir que el territorio que creía controlar nunca le perteneció del todo. Beatriz entró al comedor con pasos medidos y se sentó en una de las sillas vacías sin esperar invitación. Un gesto que en cualquier otra circunstancia habría sido impensable. Se cruzó las manos sobre la mesa y respiró profundamente, como alguien que lleva demasiado tiempo cargando un peso y finalmente ha decidido depositarlo. Lucía y yo éramos amigas, comenzó. Amigas de verdad, no de las que se frecuentan en eventos sociales. Nos conocimos antes de que ella te conociera a ti, Eduardo. Antes de la mansión, antes del dinero, antes de todo esto. Hizo un gesto amplio que abarcaba el comedor lujoso. Cuando su salud comenzó a deteriorarse y ustedes dos ya estaban separados, ella me llamó. No como empleada tuya, sino como su amiga. Y no me dijiste nada. La mandíbula de Eduardo estaba tensa. Me pidió que no lo hiciera. La voz de Beatriz no se disculpaba. Era simplemente honesta. Lucía sabía cómo eras en ese momento, Eduardo. Sabía que si te enterabas de que estaba enferma, lo usarías para controlar la situación a tu manera, no a la manera que los niños necesitaban. Hizo una pausa. ¿Me equivoco? El silencio de Eduardo fue, nuevamente, una confesión. Ella me contactó a mí. Intervino Marina desde su posición cerca de la ventana, completando el cuadro que Beatriz había comenzado a pintar. A través de Beatriz. Me explicó quiénes eran sus hijos, qué necesitaban, por qué era importante que alguien de confianza estuviera cerca de ellos. Marina miró a los niños directamente. Pasé semanas preparándome para venir aquí. Estudié cada detalle que su madre me compartió sobre ustedes. Camila, que había permanecido en silencio desde la lectura de la carta, levantó la vista con una expresión que mezclaba el asombro con algo más profundo y más complicado. ¿Qué te dijo de mí? Su voz era pequeña, casi infantil, completamente despojada de la arrogancia que Marina había presenciado ese primer día. Marina se sentó frente a la niña, en el lugar que había ocupado Eduardo durante la cena, y la miró con esa calma que era su marca más característica. Que tienes un talento extraordinario para la pintura, pero que dejaste de practicar hace tiempo, porque alguien en esta casa hizo un comentario hiriente sobre uno de tus cuadros. Marina observó cómo el rostro de Camila se transformaba. Que coleccionas en secreto fotografías de tu madre, en un cuaderno que escondes debajo del colchón. Que tienes miedo a la oscuridad, pero nunca se lo dices a nadie porque una vez Christian se burló sin querer, y desde entonces, lo cargas sola. Las lágrimas de Camila regresaron, pero eran diferentes ahora. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más parecido al alivio, al asombro de sentirse completamente vista por alguien, después de mucho tiempo en las sombras. ¿Mamá te contó todo eso? Tu madre te conocía perfectamente, respondió Marina con suavidad. Aunque no estuviera aquí, nunca dejó de observarte. Christian se había quedado completamente quieto durante este intercambio, procesando la información con esa mente analítica que claramente había heredado de su padre. Cuando habló,
Su pregunta fue directa al hueso. ¿Por qué tú?, le preguntó a Marina con genuina curiosidad, sin hostilidad. De todas las personas que mi madre pudo haber elegido, ¿por qué una exenfermera convertida en empleada doméstica? Era la pregunta correcta. Marina lo supo desde que Christian abrió la boca. Y la respuesta era la pieza que completaba el rompecabezas que había estado construyéndose desde la primera escena del día. Porque yo también perdí a alguien, dijo Marina. Y en esas 5 palabras había un universo entero de dolor compartido. Tu madre y yo nos conocimos en el hospital mucho antes de que ella ingresara como paciente. Hace algunos años, yo llevé a mi propia hija a urgencias del Hospital San Rafael. La voz de Marina no se quebró, pero algo en sus ojos cambió. Se volvió más profundo, más oscuro. Mi hija tenía la misma enfermedad que tu madre. Una condición cardíaca que los médicos detectaron demasiado tarde. El comedor estaba tan en silencio que podía escucharse la lluvia que había comenzado a caer suavemente sobre los jardines de la mansión. Lucía estaba en ese hospital el día que yo perdí a mi hija, continuó Marina. No como paciente todavía, sino acompañando a una amiga en otra ala del edificio. Me encontró llorando en un pasillo. Una mujer que no me conocía se sentó a mi lado y no dijo nada durante mucho tiempo. Solo estuvo ahí. Marina sonrió levemente con esa sonrisa que contiene más tristeza que alegría. Eso fue todo, pero fue suficiente para que yo no me sintiera completamente sola en el peor momento de mi vida. Beatriz tenía los ojos cerrados, como alguien que conoce la historia pero que escucharla en voz alta sigue siendo demasiado. Meses después, siguió Marina, cuando Lucía ingresó como paciente y me la asignaron como enfermera, las dos nos reconocimos. Fue ella quien recordó el pasillo, quien me preguntó cómo estaba. Una pausa. Durante las semanas que estuvo internada, nos hicimos cercanas de una manera que solo es posible cuando 2 personas comparten ese territorio particular que existe entre la vida y lo que viene después. Y cuando me pidió que cuidara a sus hijos, no fue una petición de una paciente a una enfermera. Fue una petición de una madre a otra madre. Camila se levantó de su silla y antes de que nadie pudiera procesar el movimiento, estaba abrazando a Marina con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Marina la recibió cerrando los ojos, sintiendo en ese abrazo algo que no había sentido desde hacía demasiado tiempo. Eduardo observaba la escena desde su extremo de la mesa. El hombre que había llegado a esa cena mirando su teléfono, ajeno a todo, ahora parecía un náufrago en medio de un océano de verdades que nunca había tenido el valor de enfrentar. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana, poniendo su frente contra el vidrio frío, mientras la lluvia dibujaba líneas sobre el otro lado. Me dijiste que las últimas 3 empleadas que intentaron involucrarse emocionalmente terminaron destruidas, dijo de pronto, dirigiéndose a Beatriz sin voltear. ¿Eso también era mentira? Beatriz dejó escapar algo que podría haber sido una risa amarga. No, eso era completamente verdad. Las 3 se involucraron sin entender lo que enfrentaban, sin estar preparadas. Marina es diferente. Lucía se aseguró de eso. ¿Cuánto tiempo llevas guardando todo esto, Beatriz? La voz de Eduardo seguía siendo baja, pero había algo nuevo en ella. No era ira. Era algo más parecido al agotamiento de quien finalmente deja de pelear contra una corriente demasiado fuerte. Desde el día que Lucía me llamó para pedirme ayuda. Beatriz respondió sin vacilar. He estado protegiendo a esos niños de la única manera que sabía hacerlo desde dentro de esta casa. No siempre de la manera correcta, lo sé. Descontarle el uniforme a Clemencia fue un error que no debí cometer. Miró hacia la puerta como si pudiera ver a través de las paredes hasta donde estaba la anciana empleada. Hay cosas que uno hace por mantener el orden que con el tiempo se vuelven parte del problema. Christian procesó todo esto con esa seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era. Luego preguntó algo que nadie más se había atrevido a formular. ¿Hay algo más que no nos hayan dicho? Marina y Beatriz intercambiaron una mirada. Fue apenas un segundo. Apenas un destello de comunicación silenciosa. Pero Christian lo captó con la agudeza de quien ha aprendido a leer los espacios entre las palabras. «Hay algo más», dijo Marina finalmente. No era una pregunta. «Sí», confirmó Marina, «pero es algo que necesita esperar al momento correcto. No por manipulación ni por estrategia». Sus ojos se clavaron en los de Christian con total honestidad.
sino porque hay una persona que tiene derecho a estar presente cuando esa verdad salga a la luz. Y esa persona no está en esta habitación esta noche. «Ah, ¿quién es?», preguntó Camila separándose levemente del abrazo, sus ojos todavía húmedos pero ahora brillantes de curiosidad. Marina respiró profundo. La hermana de su madre. Eduardo se giró desde la ventana como si le hubieran disparado. «Eso es imposible». Su voz volvía a ser dura, pero esta vez la dureza era miedo disfrazado. «Lucía no tenía hermanos. Me lo dijo cuando nos conocimos. Me dijo que era hija única. Les mintió». La voz de Beatriz fue absolutamente plana. «Les mintió a ustedes dos porque había una historia detrás de esa hermana que Lucía no estaba lista para contar cuando los conoció. Una historia que involucra a esta familia de maneras que ninguno de los que están en esta habitación imagina todavía». La lluvia arreciaba sobre la mansión Sandoval. La araña de cristal proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes como personajes de una obra que apenas estaba llegando a su segundo acto. Y en medio de ese comedor que había sido testigo de silencios crueles durante demasiado tiempo, una familia rota comenzaba a descubrir que sus cimientos eran mucho más complicados y mucho más profundos de lo que cualquiera había supuesto. Eduardo volvió a sentarse. Esta vez, en lugar de tomar su teléfono, lo depositó boca abajo sobre la mesa con un gesto deliberado y definitivo. «Quiero saber todo», dijo. Y por primera vez en esa noche larga y devastadora, su voz no tenía autoridad, ni frialdad, ni el peso de quien está acostumbrado a controlar. Solo tenía la humildad de alguien que finalmente ha entendido que el control es la ilusión más cara que existe. Cristian volvió a sentarse también. Camila tomó la mano de Marina sin decir nada. Y Beatriz, la mujer que había guardado secretos durante años dentro de esas paredes, abrió la boca para comenzar a contar una historia que cambiaría todo lo que creían saber sobre los orígenes de la familia Sandoval. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, el timbre de la mansión sonó, a esa hora de la noche. Con esa lluvia, nadie esperaba visitas. El timbre sonó una segunda vez, más insistente, más urgente, como si quien estaba del otro lado supiera perfectamente que no era bienvenida y hubiera decidido venir de todas formas. Beatriz se levantó con una expresión que heló la sangre de Marina. No era sorpresa, era reconocimiento. La diferencia entre esas dos cosas era enorme, y Marina la captó en el instante en que los ojos de Beatriz se encontraron con los suyos por encima de las cabezas de los niños. Beatriz sabía quién estaba en esa puerta. «Quédense aquí». La voz de Beatriz recuperó por un momento su tono administrativo, el escudo profesional que usaba cuando necesitaba ganar tiempo. «Déjenme ver quién es». «No». Eduardo se puso de pie. «Esta noche ya ha habido suficientes cosas que se han manejado sin mí. Voy yo». Caminó hacia la entrada principal con pasos largos, y Marina, siguiendo un instinto que no supo explicarse, lo siguió. Cristian y Camila, ignorando completamente la instrucción de quedarse, fueron detrás. La puerta principal de la mansión Sandoval era de madera oscura y vidrio emplomado, imponente incluso en circunstancias normales. Eduardo la abrió de par en par con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se detenga cuando él decide que así sea. En el umbral, empapada por la lluvia que caía con fuerza sobre los jardines, había una mujer. Era difícil calcularle la edad a primera vista. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro por el agua, una maleta pequeña a sus pies y una expresión que contenía simultáneamente determinación absoluta y un miedo que llevaba años viviendo dentro de ella. Sus ojos, cuando se clavaron en Eduardo, fueron directos, sin parpadear, con la intensidad de alguien que ha ensayado este momento miles de veces en su cabeza. Pero cuando esos ojos se movieron hacia Marina, algo en ellos cambió completamente. «Llegaste antes de lo que esperaba», dijo la mujer, dirigiéndose a Marina como si Eduardo no existiera. «Tú también», respondió Marina en voz baja. «¿Se conocen?» La voz de Eduardo cortó el aire entre las dos mujeres como una cuchilla. La recién llegada giró hacia él lentamente. Cuando habló, su voz tenía el temblor de quien lleva demasiado tiempo conteniendo algo demasiado grande. «Me llamo Renata». Hizo una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que el peso de lo que venía a continuación pudiera aterrizar correctamente. «Soy la hermana de Lucía». El sonido de Camila ahogando un grito fue lo único que rompió el silencio que siguió.
Eduardo retrocedió un paso involuntario, como si las palabras fueran físicas. Su rostro recorrió en cuestión de segundos una geografía completa de emociones: incredulidad, confusión, ira, y finalmente algo que se asentó con más peso que todo lo anterior: culpa. «Eso no es posible», dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Era el intento desesperado de un hombre que acaba de ver derrumbarse la última pared que creía sólida. «Eduardo». Beatriz había aparecido detrás del grupo, su voz serena pero firme. «Deja entrar a Renata. Por favor. Esta conversación no puede suceder en una puerta». Hubo un momento de tensión pura, de voluntades enfrentadas en silencio. Luego Eduardo se hizo a un lado. Renata recogió su maleta y entró a la mansión donde había vivido su hermana. Sus ojos recorrieron el vestíbulo con una lentitud que hablaba de alguien memorizando cada detalle, buscando rastros de una persona que ya no estaba. Cristian fue el primero en acercarse a ella. Se paró frente a Renata con esa formalidad suya que era armadura y educación al mismo tiempo, y la estudió con una intensidad que habría incomodado a cualquier adulto. «Tienes los mismos ojos que mamá», dijo finalmente. Renata cerró los suyos por un segundo. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas que no cayeron, contenidas por la misma voluntad de acero que claramente compartía con su hermana. «Me lo han dicho», respondió con voz suave. «Y tú debes ser Cristian. Lucía me contaba de ti constantemente». «¿La conocías?», preguntó Camila desde detrás de su hermano, asomándose con esa mezcla de timidez y curiosidad que Marina había aprendido a reconocer como su estado más auténtico. «Soy su hermana menor». Renata sonrió con esa sonrisa que duele porque contiene demasiado. Aunque durante muchos años fue como si no existiéramos la una para la otra. Pasaron al salón principal, el mismo salón donde horas antes Cristian y Camila habían humillado a Clemencia con una crueldad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Alguien había encendido las lámparas de piso que proyectaban una luz cálida y baja, transformando el espacio en algo que casi parecía un lugar donde era posible decir verdades. Renata se sentó en el centro del sofá principal, con su ropa todavía húmeda, su maleta a sus pies, y la postura de alguien que sabe que no puede irse hasta haber dicho todo lo que vino a decir. ¿Por qué Lucía dijo que era hija única? Eduardo se sentó frente a ella, su voz controlada pero sus manos entrelazadas con demasiada fuerza sobre sus rodillas. Renata lo miró durante un momento largo antes de responder. «Porque yo fui la razón por la que su familia se destruyó». No había autocompasión en esas palabras. Solo la honestidad brutal de alguien que ha pasado años mirando sus propios errores sin apartar la vista. Cuando éramos jóvenes, tomé decisiones que avergonzaron a nuestra familia. Decisiones que nuestros padres nunca perdonaron. Lucía quedó atrapada en el medio, entre su lealtad a mí y su necesidad de reconstruir su propia vida. Hizo una pausa. Cuando conoció a Eduardo y comenzó a construir algo nuevo, algo grande, decidió que era más sencillo borrarse ese pasado, borrarse a mí. «Pero se mantuvieron en contacto», dijo Beatriz desde el sillón donde se había instalado en silencio. «Sí, en secreto, durante años». Renata asintió. «Lucía nunca pudo cortarme completamente, y yo nunca pude dejar de necesitarla». Sus ojos se humedecieron. «Cuando se enfermó, fue a mí a quien llamó primero, antes que a nadie». El peso de esa revelación cayó sobre Eduardo de una manera visible. Su hermana. Lucía tenía una hermana a quien llamó primero cuando supo que se moría, y él ni siquiera sabía que existía. «¿Estuviste con ella al final?». Su voz era apenas audible. «No llegué a tiempo». Las 4 palabras de Renata resonaron en el salón con un eco que las multiplicó. «Vivía lejos. Cuando Beatriz me avisó que la situación era crítica, tomé el primer transporte disponible. Pero Lucía se detuvo, respiró, continuó. Lucía se fue antes de que yo pudiera llegar». Marina sintió cómo Camila tomaba su mano en la oscuridad del salón. La apretó suavemente sin decir nada. «Entonces Marina llegó primero», dijo Cristian, y no era una acusación, sino una constatación, la pieza final de un rompecabezas que por fin revelaba su imagen completa. «Marina estuvo con ella», confirmó Renata, mirando a la enfermera con una gratitud que no necesitaba palabras, pero las usó de todas formas. «Me llamó desde el hospital para contarme cómo había sido, que Lucía no había estado sola,
que alguien le había sostenido la mano. Su voz se quebró apenas. Eso fue lo más importante que alguien ha hecho por mí en toda mi vida. Y ni siquiera lo hizo por mí. Eduardo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, su espalda hacia todos, sus hombros tensos con el esfuerzo de contener algo que claramente estaba volviéndose demasiado grande para seguir contenido. «¿Qué quieres, Renata?», preguntó sin voltear. «¿Por qué viniste esta noche específicamente?». La mujer no se inmutó ante el tono. Era evidente que había anticipado esa pregunta. «Lucía me dejó algo para los niños», respondió. «No objetos materiales, algo más importante». Abrió su maleta y sacó una tableta delgada que desbloqueó con cuidado. Durante sus últimas semanas, cuando todavía tenía fuerzas, grabó videos. Uno para Cristian, uno para Camila y uno para Eduardo. El silencio que cayó sobre el salón fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Era el silencio de algo sagrado a punto de suceder. Camila se puso de pie lentamente. «¿Mi mamá grabó un video para mí?». «Sí, amor». Renata extendió la tableta hacia ella con manos gentiles. «Quería que la vieras, que escucharas su voz». Lo que sucedió a continuación fue algo que Marina no olvidaría mientras viviera. Camila tomó la tableta, la sostuvo con ambas manos y presionó el play. La pantalla se iluminó con el rostro de Lucía Sandoval. Era evidente que estaba enferma en el video. Sus mejillas estaban hundidas. Su voz tenía el esfuerzo sutil de quien cuida cada palabra, porque sabe que tiene un número limitado de ellas. Pero sus ojos eran exactamente los que Cristian había descrito. Los mismos ojos de Renata, los mismos ojos que Camila veía en el espejo cada mañana. Y Lucía estaba sonriendo. «Mi Camila hermosa». La voz salió del pequeño altavoz de la tableta y llenó el salón entero. «Si estás viendo esto, significa que eres suficientemente valiente para escucharme. Y eso no me sorprende, porque siempre fuiste la más valiente de los dos, aunque tú no lo sabes todavía». Camila se derrumbó en el sofá con la tableta pegada al pecho, llorando con una intensidad que sacudía sus hombros, pero sin soltar la pantalla, sin perderse ni una sílaba. Cristian se sentó a su lado y puso su brazo alrededor de ella, su propio rostro contraído con el esfuerzo de un dolor que esta vez no intentó esconder. Marina tuvo que mirar hacia otro lado. Había cosas demasiado privadas para ser observadas, aunque uno sea testigo involuntario de ellas. Eduardo, en cambio, no se movió de la ventana. Pero Marina pudo ver en el reflejo del vidrio oscuro que sus ojos estaban fijos en la pantalla desde la distancia, que cada palabra de Lucía lo alcanzaba de todas formas, como siempre había sido, como probablemente siempre sería. Cuando el video terminó, Camila permaneció en silencio durante un tiempo que nadie se atrevió a interrumpir. Luego levantó la vista hacia Renata con una expresión que contenía todo lo que no podía decirse con palabras. «¿Puedo volver a verlo?». «Cuantas veces quieras», respondió Renata. «Es tuyo». Cristian extendió la mano hacia su tía sin decir nada, y Renata la tomó con naturalidad, como si ese gesto fuera el puente más sencillo del mundo entre dos personas que se conocían desde hace apenas una hora, pero compartían la sangre de alguien que los había amado a todos. Fue entonces cuando Eduardo se giró desde la ventana. Su rostro era el de un hombre diferente al que había entrado a cenar esa noche. No mejor ni peor todavía, sino diferente, como una casa después de que han abierto todas las ventanas por primera vez en años, con todo el polvo y el aire fresco entrando al mismo tiempo. «Renata». Su voz era rasposa, trabajada. «No tengo derecho a pedirte nada, lo sé». La mujer lo miró sin hostilidad, pero también sin facilidades. «No», coincidió. «No tienes ese derecho todavía». «Todavía», repitió Eduardo, y en esa palabra había algo que sonaba peligrosamente parecido a esperanza. Marina observó ese intercambio y sintió que algo fundamental había cambiado en la atmósfera de esa mansión, que había cruzado por primera vez apenas horas antes, como si las paredes mismas hubieran soltado algo que llevaban años sosteniendo. Pero mientras observaba a Renata acomodar la tableta y a Beatriz llevar discretamente cobijas porque Camila temblaba, mientras veía a Cristian leer en silencio las últimas líneas de la carta de su madre una vez más, Marina sintió también el peso de lo que aún quedaba por resolver. Porque Renata había dicho que Lucía le dejó algo a Eduardo también, y Eduardo todavía no había pedido ver su video. Lo cual significaba que o bien no estaba listo, o bien tenía miedo de lo que su esposa,
Desde el otro lado de todo, había decidido decirle. La tableta seguía sobre la mesa de centro del salón, entre tazas de té que Beatriz había preparado en silencio, mientras la familia procesaba todo lo que la noche había traído consigo. Renata estaba sentada junto a Camila, con la niña recostada contra su hombro como si llevara años haciéndolo. Cristian releía en silencio las últimas líneas de la carta de su madre por tercera o cuarta vez, sus labios moviéndose apenas. Eduardo no había tocado su taza, no había vuelto a sentarse. Llevaba un tiempo largo de pie cerca de la chimenea apagada, con una mano apoyada sobre la repisa de mármol, mirando un punto fijo en la pared, como si en ese espacio vacío pudiera encontrar instrucciones sobre cómo enfrentar lo que se avecinaba. Todos sabían que faltaba algo, todos sabían qué era. Fue Cristian quien finalmente lo dijo, con esa capacidad suya para nombrar lo que los demás rodean en círculos. Papá. Su voz era tranquila. No era una acusación ni una orden. Era simplemente la voz de un hijo llamando a su padre de regreso al presente. «Queda tu video». Eduardo no se movió de inmediato. Sus dedos presionaron levemente el borde de la repisa, como si necesitara ese anclaje físico para no irse a la deriva. «Lo sé», dijo. «¿Quieres que nos vayamos?», ofreció Marina con delicadeza. El hombre tardó en responder. Cuando lo hizo, giró lentamente hacia el grupo reunido en ese salón y los miró a todos con una expresión que Marina reconoció de sus años en hospitales. Era la expresión de alguien que acaba de tomar la decisión más difícil y más necesaria al mismo tiempo. No. Su voz era diferente a cualquier tono que hubiera usado en toda la noche. No tenía autoridad ni frialdad, ni el peso del hombre que controlaba empresas. Tenía algo mucho más simple y mucho más poderoso. «Quiero que se queden. Lucía conocía a cada persona que está en esta habitación. Si decidió que existieran en la vida de mis hijos, merecen estar presentes». Renata inclinó la cabeza levemente, un gesto pequeño que contenía años de historia compleja. Eduardo se acercó a la mesa de centro y tomó la tableta con ambas manos, sosteniéndola como si pesara mucho más de lo que pesaba físicamente. Se sentó en el sillón frente a todos, solo, con ese rectángulo de luz entre sus manos, y respiró profundo una vez. Presionó play. La pantalla se iluminó con el rostro de Lucía Sandoval por segunda vez esa noche. Pero este video era diferente desde los primeros segundos. Lucía no estaba sonriendo. Estaba seria, con esa serenidad particular que tienen las personas que han aceptado algo grande y ya no luchan contra ello. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una intensidad que hacía imposible apartar la vista. Eduardo. Solo su nombre. Pronunciado de una manera que contenía todo su matrimonio, todos sus años juntos, todas las versiones que habían sido el uno para el otro. Eduardo cerró los ojos por un instante. Los abrió. Siguió mirando la pantalla. «Si estás viendo esto», continuó la voz de Lucía, «es porque finalmente decidiste hacerlo. Y eso ya me dice algo importante sobre ti, que todavía eres capaz de enfrentar lo que te asusta. Siempre fuiste más valiente de lo que creías, aunque lo escondías detrás de ese control que tanto te costó construir». En el sofá, Camila había levantado la cabeza del hombro de Renata. Cristian había dejado la carta sobre sus rodillas. Nadie respiraba demasiado fuerte. «No te voy a pedir perdón en este video», dijo Lucía, y esas palabras hicieron que Eduardo se tensara visiblemente. «No porque no haya cosas que perdonarnos, sino porque el perdón entre nosotros ya sucedió. Sucedió ese día en el hospital cuando llegaste, y te sentaste en el pasillo, porque no te dejaron entrar a mi habitación. Marina me dijo que estuviste ahí 3 horas. 3 horas sentado en un pasillo de hospital sin que nadie te obligara a quedarte». Marina bajó la vista hacia sus manos. Era la primera vez que esa parte de la historia salía a la luz. Eduardo tenía la mandíbula completamente tensa, sus ojos brillantes con algo que contenía con una dificultad, que era visible desde el otro lado del salón. «Eso me bastó», continuó Lucía en la pantalla. «No necesité que entraras. No necesité que dijeras nada. Saber que estabas ahí, en ese pasillo incómodo con tus trajes caros y tu orgullo enorme, fue suficiente para mí. Así que el perdón, Eduardo, ya está dado. Lleva tiempo dado. Lo que queda ahora es otra cosa». Hizo una pausa en el video. Tomó agua. Continuó. «Lo que queda es que seas el padre que nuestros hijos necesitan. Y quiero ser muy específica, porque te conozco,
Y sé que si no soy específica, vas a interpretar eso como darles todo lo que pidan, y eso no es lo que significa. La voz de Lucía adquirió un tono más urgente, más vivo, como si en ese momento grabando hubiera olvidado momentáneamente que estaba enferma. Christian necesita que le preguntes cómo está, no cómo le fue en los exámenes, cómo está él por dentro. Ese niño carga un peso que no le corresponde, y lo carga solo porque aprendió de ti que pedir ayuda es debilidad. Enséñale que no lo es. En el sofá, Christian giró su rostro hacia la ventana. Su perfil en la penumbra mostraba la lucha de alguien que está siendo completamente visto y no sabe si huir o quedarse. Se quedó. Camila, siguió Lucía, y la niña se incorporó al escuchar su nombre en boca de su madre. Necesita que veas su arte. No que lo elogies automáticamente, que lo veas de verdad, que le preguntes qué quiso decir con ese cuadro, qué sentía cuando lo pintó. Ella no necesita tu aprobación, Eduardo. Necesita tu curiosidad. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Camila llevó ambas manos a su boca. Sus hombros temblaban. Y sobre Clemencia. La mención del nombre hizo que varios en el salón se movieran. Sé que en esa casa hay una mujer que lleva años dando más de lo que recibe, que ha aguantado cosas que no debería haber aguantado. Cuídala, no como empleada, como lo que es, parte de esa familia aunque nadie se haya tomado el trabajo de decírselo. Beatriz, desde su sillón, cerró los ojos con una expresión que mezclaba alivio y vergüenza en proporciones iguales. Y lo último, Lucía hizo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más íntima, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir y solo hablara para él. Marina, la mujer que va a llegar a esa casa. Confía en ella, Eduardo. Sé que no es tu manera natural de hacer las cosas. Sé que vas a querer controlarla, evaluarla, ponerle pruebas. No lo hagas. Simplemente confía. Ella perdió algo tan grande como lo que perdieron tus hijos. Y aún así, eligió dedicarse a cuidar a otros. Eso no es trabajo. Eso es vocación. Eso es gracia. Marina sintió como algo dentro de su pecho se soltaba, un nudo que llevaba años apretado, y que en ese momento, con las palabras de una mujer que ya no estaba, encontraba finalmente por dónde deshacerse. El video duró unos segundos más. Lucía miraba a la cámara en silencio, como si estuviera memorizando algo. Luego sonrió, y esa sonrisa era distinta a todas las que habían visto en los videos anteriores. Era la sonrisa de alguien que ha dicho todo lo que necesitaba decir y puede irse liviana. «Los quiero a todos», dijo simplemente. Y la pantalla se apagó. El salón permaneció en silencio durante un tiempo que nadie midió. Era el silencio que viene después de que algo importante termina, no el silencio incómodo que pide ser llenado, sino el silencio que merece ser habitado. Eduardo depositó la tableta sobre la mesa con el mismo cuidado con que Christian había doblado la carta horas antes. Se quedó mirándola unos instantes. Luego, sin decir nada, se levantó y salió del salón. Christian hizo ademán de seguirlo, pero Marina lo detuvo suavemente con una mano en su hombro. «Dale un momento», dijo en voz baja. 3 minutos después, Eduardo regresó. Pero no estaba solo. Traía a Clemencia. La anciana empleada venía con su ropa de descanso, claramente sorprendida de haber sido llamada a esa hora. Sus ojos moviéndose por el salón lleno de personas, con expresión de quien no entiende qué está pasando, pero presiente que algo ha cambiado fundamentalmente. Eduardo se paró frente a ella con una incomodidad que era completamente nueva en él. La incomodidad de alguien que no sabe pedir disculpas porque nunca ha practicado ese músculo, pero que ha decidido ejercitarlo de todas formas. Clemencia. Su voz era rasposa. Llevo años tratándote como si fueras parte del inventario de esta casa. Esta noche escuché algo que me hizo entender que eso estuvo mal. Hizo una pausa. Lo siento. La anciana lo miraba sin parpadear, procesando palabras que probablemente nunca esperó escuchar de ese hombre en ninguna circunstancia de su vida. El uniforme que Beatriz te descontó, continuó Eduardo, te será reembolsado mañana, con intereses. Miró a sus hijos, que observaban la escena desde el sofá. Y Christian y Camila tienen algo que decirte también. Era una afirmación, no una pregunta. Pero estaba construida de una manera diferente a todas sus afirmaciones anteriores. No era una orden disfrazada, era una invitación respaldada por autoridad moral, que es completamente distinta.
Cristian se levantó primero. Caminó hacia Clemencia con pasos que ya no tenían la arrogancia estudiada del niño que había grabado su humillación esa misma mañana. Se paró frente a ella, y lo que sucedió a continuación dejó a todos en el salón sin palabras. El adolescente que había reído mientras el agua sucia caía sobre la cabeza de la anciana, se inclinó levemente, en un gesto que no era exactamente una reverencia, pero que contenía todo el peso de una. «Lo que hice esta mañana estuvo muy mal», dijo Cristian, mirándola directamente. «No hay manera de justificarlo. Solo puedo decirte que voy a ser diferente, y que si me das la oportunidad de demostrártelo, no voy a desperdiciarla». Clemencia llevó una mano temblorosa a su boca. Camila no esperó a que nadie la invitara. Se levantó del sofá y abrazó a la anciana con esa intensidad total que la caracterizaba, sin cálculo ni estrategia, solo con el corazón completamente abierto, de una niña que esa noche había aprendido que la vida es demasiado corta para guardarse los gestos importantes. «Perdóname, Clemen», susurró contra el hombro de la mujer. «Por favor». Clemencia, que había sobrevivido décadas en esa mansión sin llorar nunca delante de los patrones, lloró. No fueron lágrimas silenciosas y contenidas, fueron lágrimas reales, completas, de esas que limpian algo profundo cuando finalmente salen. Sus manos arrugadas envolvieron a Camila con una ternura que hablaba de todos los años que había querido a esos niños en silencio, sin permiso, guardándolo como un secreto que nadie le había pedido, pero que tampoco nadie le había prohibido. Renata observaba la escena desde su lugar en el sofá, con una expresión que Marina reconoció inmediatamente. Era la expresión de alguien que está viendo cumplirse algo que esperó durante mucho tiempo, sin estar seguro de que fuera posible. Lucía habría querido ver esto, dijo Renata en voz baja, dirigiéndose a nadie en particular y a todos al mismo tiempo. «Lo está viendo», respondió Camila sin separarse del abrazo con Clemencia, con la certeza absoluta e inquebrantable que solo tienen los niños y las personas que han amado tanto, que el amor les ha cambiado la manera de entender el mundo. Nadie la contradijo. Cuando Clemencia finalmente se retiró a descansar, con los ojos brillantes y una dignidad que nadie en esa casa volvería a pisotear, el grupo quedó reunido en ese salón con la sensación particular de haber cruzado juntos un territorio difícil y haber llegado a otro lado. Fue entonces cuando Renata tomó una respiración profunda y habló. «Hay algo más que debo contarles, sobre mi pasado. Sobre por qué Lucía dijo que era hija única». Sus ojos se movieron hacia Eduardo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Tienen derecho a saberlo, especialmente ustedes dos», dijo mirando a Cristian y Camila, «porque tiene que ver con quiénes son y de dónde vienen». Eduardo asintió lentamente. Se sentó en el sillón donde había visto el video de Lucía, como si ese lugar tuviera ahora un significado especial. «Cuando éramos jóvenes», comenzó Renata, «nuestra familia tenía una situación económica muy difícil. Nuestros padres trabajaban sin descanso, pero nunca era suficiente. Lucía era la estudiante brillante, la que tenía futuro, la esperanza de todos». Hizo una pausa. «Yo era la que tomaba los atajos». Cristian frunció el ceño levemente. «¿Qué tipo de atajos?» «Estuve involucrada con personas que hacían negocios fuera de la ley», respondió Renata sin rodeos. «No voy a romantizarlo ni a buscar excusas. Tomé decisiones equivocadas por razones que en ese momento me parecían urgentes y que con los años entendí que no justificaban nada». Sus manos se entrelazaron sobre su regazo. «Cuando nuestros padres lo descubrieron, el escándalo destruyó la poca reputación que la familia tenía en nuestra comunidad. Mi padre no me volvió a hablar. Mi madre eligió mantener la paz con él, y me alejó también». «¿Y Lucía?», preguntó Camila. «Lucía pagó el precio sin haber cometido el error». La voz de Renata se tensó levemente con el peso de esa culpa específica. La miraban diferente en la escuela, en el barrio, en todas partes, por ser mi hermana, por llevar el mismo apellido. Exhaló lentamente. Cuando logró salir de ese entorno, construir una vida nueva, conocer a Eduardo, entendí completamente por qué eligió no mencionar que tenía una hermana. Yo era su historia más dolorosa. «Pero se mantuvieron en contacto», dijo Eduardo. No era una pregunta. Era la confirmación de algo que ahora entendía de manera diferente. «Lucía nunca me abandonó del todo.
confirmó Renata. Incluso cuando yo era su secreto más incómodo, seguía siendo su hermana. Me llamaba, me escribía. Cuando pude rehacer mi vida, cuando tomé decisiones diferentes y me convertí en alguien diferente, fue Lucía la primera en celebrarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez sí cayeron, sin que ella hiciera nada para detenerlas. Ella era así, guardaba a las personas que amaba aunque le costara, aunque nadie entendiera por qué. Camila procesó todo esto en silencio durante un momento. Luego miró a su tía con esa honestidad directa que era su rasgo más poderoso. ¿Y ahora? ¿Quién eres ahora? Renata sonrió, y en esa sonrisa había una historia entera de reconstrucción y esfuerzo. Ahora soy alguien que trabaja todos los días para ser digna del amor que mi hermana nunca dejó de darme. Miró a los niños con una ternura que era nueva, pero que al mismo tiempo parecía haber estado esperando este momento para existir. Y alguien que quisiera, si ustedes me lo permiten, estar presente en sus vidas. No para reemplazar nada ni a nadie, solo para ser lo que Lucía siempre supo que podía ser, su hermana, y la tía que nunca tuvieron. El silencio que siguió no fue de duda, sino de consideración, de dos niños evaluando con seriedad una propuesta que merecía ser evaluada con seriedad. Fue Cristian quien respondió primero, con esa capacidad suya para convertir las cosas complicadas en algo directo. Lucía confiaba en ti, dijo. Eso es suficiente para empezar. Camila simplemente tomó la mano de Renata entre las suyas y la sostuvo. Y en ese salón donde esa misma mañana habían resonado risas crueles y silencios cargados de indiferencia, algo completamente nuevo comenzaba a tomar forma sobre los cimientos de todo lo que esa noche había roto y reconstruido. Marina observaba desde su sillón, con las manos tranquilas sobre su regazo por primera vez en mucho tiempo, sintiendo algo que tardó unos segundos en identificar porque llevaba tanto tiempo sin sentirlo, que casi había olvidado su nombre. Paz. Pero mientras ese pensamiento se asentaba, su mirada se cruzó con la de Eduardo desde el otro lado del salón. Y en los ojos del hombre había algo que no era paz todavía, sino la pregunta que antecede a la paz. La pregunta de alguien que ha visto el camino pero todavía no ha dado el primer paso. Mañana, decían esos ojos. Mañana empezamos. La mañana llegó sobre la mansión Sandoval de una manera diferente a todas las mañanas anteriores. No era el amanecer lo que había cambiado, sino las personas que lo recibían. Marina fue la primera en despertar. Se quedó unos minutos sentada al borde de su cama en la habitación de empleados, con las manos sobre las rodillas, escuchando el silencio de esa casa enorme, que la noche anterior había dejado de ser un escenario de indiferencia para convertirse en algo más parecido a un lugar donde era posible sanar. Cuando bajó a la cocina, encontró a Eduardo ya sentado a la mesa, sin teléfono, sin documentos, sin la armadura de ocupación permanente que usaba para mantener al mundo a distancia. Solo él, con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana el jardín que nunca había tenido tiempo de ver. ¿Dormiste?, preguntó Marina mientras encendía la cafetera. Poco, respondió sin apartar la vista del jardín. Pero bien, había una diferencia enorme entre dormir poco y dormir mal, y ambos lo sabían. Semanas después de aquella noche, la mansión Sandoval era irreconocible para cualquiera que la hubiera conocido antes. No porque hubieran cambiado los muebles, ni la arquitectura, ni los jardines meticulosamente podados, sino porque el aire dentro de ella era diferente, más liviano. Como una casa donde finalmente han abierto todas las ventanas al mismo tiempo. Cristian había pedido, por iniciativa propia, hablar con un profesional. No fue Eduardo quien lo sugirió, ni Marina quien lo propuso. Fue el adolescente quien una mañana apareció en el desayuno y dijo, con esa forma directa suya que ya no tenía nada de arrogante: creo que necesito hablar con alguien que sepa escuchar de verdad. Alguien externo. Eduardo lo miró durante un segundo largo y respondió simplemente: te consigo la mejor persona. Y lo hizo, sin convertirlo en un proyecto, sin rodearlo de condiciones. Solo lo hizo. En sus primeras sesiones, Cristian habló de su madre, de la carta, del peso que había cargado solo durante tanto tiempo creyendo que proteger a Camila era su responsabilidad exclusiva. El profesional le dijo algo que el adolescente repitió en la cena esa misma noche, con una naturalidad que hizo que Eduardo tuviera que mirar hacia otro lado para que nadie viera su expresión.
Me dijo que pedir ayuda no es soltar la carga, es compartirla, y que compartirla no la hace más pequeña, sino más soportable. Eduardo pidió perdón esa noche. No con un discurso largo ni con promesas elaboradas, con 3 palabras dirigidas a su hijo. Tienes razón. Y Cristian, que había esperado esas palabras durante más tiempo del que nadie debería esperar, las recibió con la misma sencillez con que fueron dadas. Camila volvió a pintar. No fue un proceso inmediato ni dramático. Comenzó una tarde cuando Renata, que había extendido su estadía en la ciudad de días a semanas sin que nadie se lo pidiera explícitamente, pero tampoco nadie le pidiera que se fuera, encontró a la niña mirando fijamente una tela en blanco en el cuarto, que había sido su estudio antes de que el dolor la alejara de los pinceles. «¿Qué ves cuando la miras?», le preguntó Renata. «Nada todavía», respondió Camila. «Pero siento algo». «Empieza por lo que sientes», dijo Renata simplemente. «El qué viene solo después». Lo primero que Camila pintó fue un pasillo. Un pasillo de hospital iluminado con luz fría, y en el centro del pasillo, una figura sentada en una silla con las manos juntas. No era una pintura técnicamente perfecta, pero era completamente honesta, y la honestidad en el arte tiene un peso que la técnica sola nunca puede alcanzar. Cuando Eduardo la vio, se quedó parado frente al cuadro durante tanto tiempo que Camila comenzó a preocuparse de que algo estuviera mal. «¿Eres tú?», preguntó la niña señalando la figura sentada en el pasillo. Eduardo asintió sin poder hablar. «Lo pinté para ti», dijo Camila. «Para que recuerdes que estuviste ahí aunque no pudieras entrar. Mamá sabía que estabas ahí. Y ahora tú también tienes eso». Eduardo se arrodilló frente a su hija al mismo nivel de sus ojos, exactamente como Marina había hecho el primer día con ella en ese salón que parecía pertenecer a otra vida. Y le preguntó, con voz que contenía todo lo que estaba aprendiendo a ser: «¿Qué sentiste cuando lo pintaste?». Camila lo miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. Luego sonrió con una sonrisa que era completamente nueva en ella. La sonrisa de alguien que acaba de ser visto de verdad por primera vez. Y le contó todo. Clemencia recibió, además del reembolso prometido, algo que ningún monto de dinero podía comprar: un lugar real en esa familia. Eduardo instruyó a Beatriz, en una conversación privada que duró más de 1 hora, sobre los cambios que se harían en el trato hacia todo el personal de la mansión. Beatriz escuchó en silencio, tomó notas, y cuando Eduardo terminó, dijo una sola cosa: «Lucía estaría satisfecha». Eduardo respondió: «Eso es exactamente lo que busco». Beatriz, por su parte, encontró también su propio camino hacia la resolución. La carga de haber guardado secretos durante años, de haber administrado una casa con eficiencia fría mientras por dentro cargaba la verdad sobre Lucía, la había desgastado de maneras que no había admitido ni ante sí misma. Una mañana llamó a Eduardo a su oficina, algo que nunca había hecho en toda su trayectoria en la mansión porque siempre había sido al revés. «Quiero pedirte algo», dijo sin preámbulos. «Dime». «Quiero seguir trabajando aquí, pero de manera diferente». Hizo una pausa. «Quiero trabajar en esta casa como lo que soy realmente. Alguien que la quiere. No como alguien que la administra desde la distancia». Eduardo la miró durante un momento. «¿Cuál es la diferencia práctica?» «Que cuando Camila me pida que vea sus cuadros, los veo. Que cuando Cristian necesite hablar, estoy disponible. Que cuando Clemencia tenga un mal día, lo noto». Sus palabras eran simples pero cargadas de una determinación que venía de un lugar muy profundo. Que deje de descontarle uniformes a las personas que esta familia debería proteger. Eduardo extendió la mano sobre el escritorio. Beatriz la tomó. Renata se quedó. No fue una decisión anunciada con solemnidad ni con grandes declaraciones. Simplemente un día, mientras desayunaban todos juntos en la cocina, Camila le preguntó si podía enseñarle sobre la familia de su madre, sobre las historias de cuando Lucía era niña, sobre cómo era su abuela que ninguno de los 2 niños había llegado a conocer. Renata miró a Eduardo por encima de la mesa con una pregunta silenciosa en los ojos. Eduardo respondió en voz alta, para que todos escucharan: «Esta casa tiene espacio suficiente para las personas que pertenecen en ella». Renata no respondió con palabras. Respondió quedándose. Y la historia que fue contando a los niños en las tardes, sobre una familia con errores enormes y amores más grandes todavía.
sobre una madre que había sido niña antes de ser madre, sobre los orígenes de quienes eran. Fue tejiendo en Christian y Camila una comprensión de sí mismos que ningún libro ni ninguna clase podría haberles dado. El cambio más profundo, sin embargo, fue uno que sucedió sin testigos. Una noche, varias semanas después de aquella cena que lo había roto todo para reconstruirlo mejor, Eduardo llamó a Marina a la biblioteca. Era tarde. La casa estaba en silencio, y la biblioteca, con sus paredes de libros y su luz cálida, era el espacio más humano de toda la mansión. «Quiero preguntarte algo», dijo Eduardo cuando Marina se sentó frente a él. «Adelante». ¿Qué nombre tenía tu hija?» Marina no esperaba esa pregunta. De todas las cosas que Eduardo Sandoval podría haberle preguntado esa noche, no esperaba esa. «Valeria», respondió después de un momento. Y pronunciar ese nombre en voz alta, en ese espacio, con esa persona escuchando, fue como soltar algo que había llevado pegado al pecho durante tanto tiempo que había olvidado que tenía ese peso. ¿Cómo era? Y Marina habló. Habló de Valeria como no había hablado de ella con nadie desde que la había perdido. Habló de su manera de reír, de su obsesión con los colores brillantes, de cómo preguntaba el nombre de cada planta que veía en la calle, porque decía que las plantas también merecían ser conocidas. Habló sin llorar al principio, y luego con lágrimas que no interrumpieron las palabras, sino que fluyeron junto a ellas, naturalmente, como parte del mismo río. Eduardo escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones ni consuelos automáticos. Solo escuchó, con la misma presencia completa y silenciosa que Lucía había tenido en un pasillo de hospital años atrás. Cuando Marina terminó, el silencio entre los dos no era vacío. Era de la clase de silencio que solo existe entre personas que han cruzado juntas un territorio difícil y han llegado al otro lado. «Gracias», dijo Eduardo finalmente. «¿Por qué me agradeces a mí?» «Porque viniste». Su voz era sencilla, sin ornamentos. «Porque cuando Lucía te lo pidió, pudiste haber dicho que no, que ya habías dado suficiente, que no te quedaba más». Hizo una pausa. «Pero viniste de todas formas». Marina pensó en eso durante un momento. «Vine porque Lucía me enseñó algo en ese hospital que no hubiera aprendido de otra manera». «¿Qué te enseñó?» «Que el dolor no termina cuando desaparece», respondió Marina. «Termina cuando encuentras algo más grande que él, no algo que lo reemplace, algo que lo contenga». Eduardo la miró durante un tiempo largo. Luego asintió, despacio, con el asentimiento de alguien que acaba de recibir algo que buscaba sin saber exactamente qué forma tenía. La última imagen de la mansión Sandoval que vale la pena guardar es esta. Un domingo por la mañana, con el sol entrando oblicuo por las ventanas del comedor. La misma habitación donde semanas antes había reinado el silencio y la distancia. La mesa estaba puesta sin los cubiertos de plata de las cenas formales, sino con la vajilla simple de los desayunos de diario. Había jugo, pan, frutas y el desorden natural de una mesa donde la gente come de verdad. Camila estaba mostrándole a Renata un cuadro nuevo en su tableta, hablando sin parar sobre los colores que había elegido y por qué. Christian leía un libro, pero participaba en la conversación de vez en cuando, con comentarios que hacían reír a su hermana. Clemencia servía café con la tranquilidad de alguien que se mueve en un espacio donde sabe que pertenece. Beatriz entraba desde la cocina con algo que había preparado ella misma por primera vez en años. Y Eduardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, sin teléfono, escuchando a su hija explicar por qué el azul que había usado en el fondo del cuadro no era tristeza sino profundidad. Que son cosas diferentes, aunque se parezcan. Marina los observaba desde el umbral, con su taza entre las manos, sin entrar todavía, saboreando ese instante desde afuera antes de formar parte de él. Fue Christian quien la vio primero. «Marina», la llamó con naturalidad, señalando la silla vacía junto a él. «Siéntate. Camila nos está explicando la diferencia entre el azul triste y el azul profundo, y honestamente necesito que alguien más escuche esto». Camila le lanzó a su hermano una mirada de fingida indignación que era pura alegría disfrazada. Marina se sentó. Y en esa mesa donde una vez nadie se miraba, donde el silencio había sido la única conversación posible, la familia Sandoval desayunó juntos como lo que finalmente, después de tanto dolor y tanta verdad y tanto camino recorrido, habían logrado convertirse. Una familia real, no perfecta, no sin cicatrices, no sin las ausencias que siempre estarían ahí,
sentadas en los espacios entre las palabras como recordatorios de lo que se había perdido y de lo que precisamente por eso no podía volver a darse por sentado, sino real, presente, viva. Y eso, como Lucía Sandoval había sabido siempre desde algún lugar más allá de todo, era exactamente suficiente.